Aquí en el programa vamos sin parar. En el programa de formación sindical, todos unidos creando un ideal. Con ganas y fuerza vamos a luchar por nuestros derechos siempre sin dudar. En el programa de formación sindical, todos unidos creando un ideal. Con ganas y fuerza vamos a luchar por nuestros derechos siempre sin dudar. En el programa de formación sindical, todos unidos creando un ideal. Con cada palabra, con cada pensar, estamos más cerca de nuestro lugar. Bien, vamos a empezar esta jornada de trabajo que se ha organizado para el día de hoy. Es un programa de formación sindical internacional, como se habrán dado cuenta en la invitación que hemos cruzado a cada uno de ustedes. Y gracias por participar de este programa que tendrá un largo alcance. Más adelante, Quique nos explicará los detalles de este programa. Entonces, para empezar esta jornada académica, queremos invitar a nuestra compañera Zuliana Lainez Otero para las palabras de bienvenida de este programa. Zuliana, buenos días. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Un placer reencontrarnos con muchos y muchas de ustedes en este programa de formación sindical. Como lo comentaba en la previa, estoy a más de 4.000 metros de altura en una ciudad peruana llamada Juliaca. Pero eso, con el frío, pero con el calor de todo el gremialismo que hay en esta zona del país. Y no quería dejar de unirme a este inicio de un programa sindical que para la Coordinadora Latinoamérica Caribe de la Organización Mundial de Trabajadores es esencial, ¿no? Creo que la amplísima convocatoria, compañeros y compañeras, han habido cerca de 200 inscritos e inscritas de América Latina, del Caribe, habla no solo del entusiasmo por participar de estos espacios de formación, sino de la inmensa necesidad que tenemos de formarnos para poder afrontar un presente, ya no hablo ni de un futuro, ¿no? Un presente que es absolutamente cambiante. Ese testimonio es un buen indicador de que estas jornadas, que además esto va a ser un proceso, esto no es un evento, la CLACBOW viene apostando desde hace mucho por procesos formativos, va a ser exitoso sin duda, ¿no? Si el modelo sindical ha resistido no solo décadas, ha resistido que más de un siglo lo es, porque tenía cuadros sindicales con un tremendo compromiso y con una identidad a prueba de balas con las causas del movimiento de trabajadores y trabajadoras, porque habían instituciones que han sido gravitantes, como lo fue en su momento la Universidad de Trabajadores de América Latina, la UTAL, o lo son hoy institutos regionales de formación como el INCASUR, que se suma en este esfuerzo de formación colectiva. Por eso hoy, para enfrentar estos cambios voraces, tenemos que recoger todo lo bueno que se hizo ayer. Reitero, creo que esa identidad y ese compromiso ahora cuesta mucho alcanzar con los nuevos trabajadores y trabajadoras que forman parte del movimiento sindical, y ese compromiso también se alcanza a través de la formación, pero tenemos también que prepararnos para enfrentar temas
que tienen que ver con el cambio climático, que tiene que ver con el impacto de las tecnologías, con la batalla cultural, que es una realidad no solo en América Latina y el Caribe, sino también en Europa. Por eso saludamos que estén aquí, que podamos sumar un esfuerzo más a construir ese movimiento, no sé si a construir o a reconstruir o a fortalecer ese movimiento sindical que tenga el desarrollo integral como eje, ¿no? Pero ya no solo un desarrollo integral humanista, sino que también sea sostenible y sin duda sea solidario, que es una de las cosas que nos unen como trabajadores y trabajadoras. Yo finalmente, y creo expresar a mis compañeros de las 3 federaciones que forman parte de la CLAC-WOW, de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Comunicación Social, de FETRALCOS, la Federación Latinoamericana de Trabajadores y Trabajadoras del Comercio y Servicios, de FELATRAPS, los compañeros del sector bancario. Este esfuerzo no hubiera sido posible si no hubiera habido también la suma de otras voluntades, ¿no? Y por eso agradecer a la Universidad de San Isidro, a la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, al Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico, que ha estado muy entusiasta en la convocatoria también, a la Fundación Promoción Humana, al Instituto Pedagógico Latinoamericano y del Caribe, a Infoworkers, a Incasur, al Observatorio Latinoamericano de la Libertad de Expresión y a la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista y del Perú. Esa alianza ya es un gran logro, y es un gran logro porque además este será un proceso que de seguro ampliará con mayor claridad esto, pero este es un proceso que va a ser certificado, ¿no? Y hoy para los trabajadores y trabajadoras, dar un paso también en ese sentido es vital. Así que de mi lado, compañeros y compañeras, gracias por pensar, Arturo, Quique, Manuel, por pensar en estos espacios de formación, porque de seguro estoy convencida que van a ayudar a afirmar el protagonismo que tiene que tener el movimiento sindical en este siglo XXI. Así que gracias, y va a ser un gusto compartir toda esta jornada de reflexiones y en esa metodología tan propia que es hoy ya de la CLAC-WOW. Gracias, gracias, Manuel. Gracias a ti, Zuliana, gracias. Y para explicarnos un poquito sobre lo que va a hacer este desarrollo del programa de formación sindical, Quique Gilardi nos va a dar los detalles de este programa. Quique, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, compañeras, compañeros. En el link que mandamos y la información anexa, había un video en el cual, digamos, tratamos de adelantar un poco lo que se iba a tratar en el día de hoy. Es una práctica que vamos a tener en los próximos eventos, de manera tal de que los compañeros que participan puedan tener ya un conocimiento previo de aquello que vamos a tratar en los días sucesivos. Decíamos ahí en este video que nunca han ocurrido cambios tan dramáticos y acelerados como los que están ocurriendo hoy en día. Y esto debido fundamentalmente a la incorporación de nuevas tecnologías que son un factor determinante de estos cambios. Estos cambios, digamos así, se producen con cada vez mayor aceleración. O sea, hace 4 o 5 años habíamos hecho un listado de aquellos empleos que iban a ser afectados por la tecnología y aquellos que no iban a ser afectados. Bueno, en estos días ya prácticamente podemos decir que debe haber muy pocos trabajos en los cuales no han sido afectados por estos cambios tecnológicos. Veíamos el caso que era inimaginable de los guionistas de Hollywood que se quejaban porque la inteligencia artificial comenzaba a suplantar. Pero bueno, todos estos cambios fundamentalmente hacen que tengamos que empezar a revisar
las metodologías utilizadas y los contenidos que nos han servido durante mucho tiempo, pero que en este contexto de cambios tan profundos hace necesario empezar a analizarlos y, como decía Juliana, tomar aquellos que todavía nos pueden ser de utilidad, que han sido históricamente fundamentales, y otros tendremos que cambiar e incorporar nuevos. Esto, digamos así, vamos a tratar de realizarlo entre todos en estos próximos meses, en los sucesivos cursos que vamos a desarrollar. En esto, digamos así, ya de por sí hemos hecho algunos cambios, venimos haciendo algunos cambios en anteriores encuentros, en los cuales, por ejemplo, el tiempo de exposición se reduce a 15, 20 minutos como mucho, incrementando los niveles en los cuales participan los compañeros. Bueno, dicho esto, vamos a pasar en detalle a cómo vamos a trabajar en el día de hoy. Ahora, luego de estos comentarios, aparece la exposición en la cual Juan Carlos Herrera va a analizar el contexto en el cual nosotros vamos a tratar de desarrollar, digamos, el proceso de formación. Luego de su exposición, de unos 15 a 20 minutos, nos vamos a dividir en grupos. Va a haber 3 grupos de trabajo. Esto se va a hacer automáticamente. Esto es una de las cosas interesantes de las nuevas tecnologías. Va a haber 3 coordinadores para estos 3 grupos. Uno va a ser Arturo Quiñoa, el otro Silvano Pascuso y en el otro voy a estar yo. Ahí trabajaremos unos 50 minutos. La idea es, digamos así, como va a haber, por lo que veo ahora, estamos cerca de 90, posiblemente se incremente el número de compañeros, o sea, vamos a tratar de ser muy concretos, específicos en lo que hace a los mecanismos de participación, porque evidentemente no tenemos mucho tiempo y somos muchos. La idea acá es, a partir de lo que surja de la exposición de Juan Carlos, tratar de imaginar posibles propuestas y ver cómo podemos instalar estos temas en nuestras respectivas organizaciones. En esto, digamos así, vamos a tratar de que haya un compañero que tome nota, que después se pondrá en el plenario final. Ahí en este plenario trabajaremos, que se pondrán las propuestas, lo que surja en estos 3 grupos, y después pasaremos a responder algunas preguntas que surjan en el chat. Algunos aspectos de orden técnico. En el chat hay un formulario de inscripción. Es posible que algunos compañeros que hoy están participando no se hayan inscrito, así que por favor les pedimos que se inscriban en ese formulario, pero en realidad creo que lo tienen que llenar todos para confirmar la asistencia. Decía, a posteriori del plenario general, se responderán algunas preguntas que surjan, digamos, en lo que hace al funcionamiento y algunos otros temas a través del chat. ¿Y qué me falta? Bueno, el tema de las acreditaciones. Las acreditaciones van a ser parciales y bimestrales, con una certificación final al terminar el curso. El único requisito es que participen, que tengan presencia en estos cursos, obviamente. Digamos, eso será el elemento que determine la acreditación en cualquiera de los casos. Bueno, creo que no tengo más cosas para comentar sobre el aspecto de funcionamiento, así que dicho todo esto, vamos a dar, digamos, inicio a la exposición por parte de Juan Carlos Herrera. Juan Carlos es politicólogo, es profesor universitario y fue director del Instituto de Investigaciones de la UTAL, la Universidad de los Trabajadores de América Latina, que era
el espacio, el lugar de formación sindical de la Central Latinoamericana de Trabajadores. Bueno, Juan Carlos, si estás por ahí, Sí, te ¿me damos la escuchan? palabra. ¿Me Sí, escuchan? sí, te Bueno. escuchamos. Bueno, buenos días a todos, compañeros y compañeras. Un gusto y un honor que me hayan dado esta oportunidad de compartir con ustedes hoy algunas reflexiones. Eh, Tengo 15 minutos, a lo sumo 20, así que lo que yo intentaré es dar un cuadro de situación, una impresión, tipo una instantánea, un cuadro de situación de lo que, de este momento crítico que estamos atravesando a nivel global, mundial, y con algunas líneas que puedan servir de reflexión para el pensamiento y la acción de los trabajadores o de la organización del movimiento de los trabajadores. Yo quiero retomar, para empezar, una idea que lanzó Zuliana Lainez, la compañera Zuliana, ella habló de batalla cultural. Se habla mucho de batalla cultural en estos días, porque estamos expuestos a una batalla cultural, ciertamente. Ha habido otros momentos en la historia que hemos estado también expuestos a una batalla cultural desde el movimiento de los trabajadores. La diferencia es que antes la batalla cultural, hace unas décadas o no mucho, 10 años, 15 quizás, esa batalla cultural la dábamos en el campo de la opinión pública. Hoy la batalla cultural se da en el campo de la psiquis subjetiva. Bien. Esa es la gran diferencia. Es decir, no llegamos a los compañeros hoy a través del diario y la radio fácilmente, sino que tenemos un instrumento que puede ser una herramienta útil para nosotros, pero también conspira contra nuestras acciones y nuestros proyectos, que son el manejo de las redes sociales. Entonces, primera advertencia que quería hacer. Es un tema complejo cuando hablamos de batalla cultural. Voy a empezar simplemente mostrándoles 4 diapositivas que yo les pediría que ustedes la tengan en cuenta, estas ideas centrales de estas diapositivas, para después el trabajo que van a hacer en grupo. Pero que estén siempre presentes esta información y estas ideas. No sé, ¿se ve ahí? ¿No se ve? Sí, ¿Ahora sí, sí? sí. Perfecto, adelante. Se ve muy Sí, se bien. ve, Sí, se ve se bien. ve. Bien. Bueno, este señor es Warren Buffett. Mire lo que dice. Hay una guerra de clases, pero es mi clase, la de los ricos, la que está haciendo la guerra y la estamos ganando. Esto lo dijo a principios de los años 2000. Es decir que, como ven ustedes, no hay ninguna timidez para decir de parte de los ricos lo que está ocurriendo. Segundo, esto lo dijo David Rockefeller en 1998. Algo debe reemplazar a los gobiernos y el poder privado me parece que es la entidad adecuada para hacerlo. Y a esto agregó, unos meses después, el banquero James Warburg, diciendo, guste o no guste, tendremos un gobierno mundial. La única cuestión es si será por concesión o por imposición. Y esto fue dicho en la revista Newsweek, en sendos reportajes a estos personajes. Tercer dato. La desigualdad de la riqueza mundial. Estos son datos del año 2021.
han cambiado un poco. Europa, sudeste asiático, Norteamérica, África subsahariana, Medio Oriente y África del Norte. Allí tienen en azul, en verde, el intermedio son los ingresos de las personas, ¿sí? En el caso de Europa, el 60% de los altos ingresos, o sea, los altos ingresos tienen el 60% de la riqueza. En el sudeste asiático llega casi el 70%, en Norteamérica llega al 70%, en la África subsahariana pasa a los 70%, en Medio Oriente y África del Norte pasa a los 70% y en América Latina también. Y finalmente, alguien hablaba recién del tema ecológico. Pérdidas económicas derivadas de desastres meteorológicos y climáticos, ¿no? Allí tienen miles de millones. Estas son las economías avanzadas, los que están en azul, y los que están en rojo son las economías en desarrollo. Después esto se los voy a pasar, pero quería mostrarlo bien, como un marco. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estamos en una crisis. Una crisis que algunos llaman la crisis de la globalización, que es la crisis iniciada, esta crisis de la globalización iniciada, digamos, o agravada, sobre todo después de la pandemia, pero que ya el mundo globalizado está transitando la crisis de ese modelo de globalización. Tenemos contendientes que están disputando su hegemonía mundial. La guerra en Ucrania, tenemos China, Estados Unidos, el G7, etc. No voy a entrar en detalles en ese sentido. Si está, sí. ¿Para qué pedazos? ¿Sí? Si estamos en crisis, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de crisis, para el concepto crisis, que es un concepto griego, crisis significaba para los griegos el momento, el intersticio entre el momento de la salud y el borde de la muerte, la enfermedad. La crisis se aplicaba, era un concepto médico, que se aplicaba a la enfermedad. Y lo que importaba en la crisis era que el paciente tomara conciencia de esa enfermedad que estaba atravesando, porque si no tomaba conciencia de esa enfermedad, no podía generar una acción para superar esa enfermedad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tomar conciencia entonces de en qué consiste esta crisis. Esta crisis tiene, digamos, se manifiesta hoy en una racionalidad. Yo voy a utilizar la palabra racionalidad para decir cómo es digamos, la mentalidad, el modo de razonar que nos caracteriza en este momento. A nosotros en este momento nos caracteriza, primero, estamos en un sistema capitalista. Pero este sistema capitalista ha evolucionado. Ha evolucionado desde un modelo de producción a un modelo de extracción. Cuando digo extracción, no digo solamente extracción de minerales. Digo extracción de todo como modelo. Cuando Facebook o grandes plataformas comenzaron a armarse como plataformas,
¿Qué extrajeron? ¿Sobre qué armaron esa plataforma? ¿Sobre qué información armaron? Sobre nuestros comportamientos, sobre nuestras ideas, sobre nuestros pensamientos. Nos extrajeron eso y armaron un negocio. Y por esa extracción no nos pagaron nada. Nuestros datos personales los extrajeron. Ellos lo manejan. Y no nos pagaron nada. Es decir, la plusvalía se la apropiaron totalmente. Lo mismo, no tengo que explicar que lo hacen con el litio, con el cobre, con los minerales, con el agua, etc. Entonces, este es un capitalismo de extracción, diferente al capitalismo de producción. El capitalismo de producción es el capitalismo que surge en el siglo XVIII, XIX. Es un capitalismo que está fundado en la explotación, por cierto, de recursos naturales, etcétera, etcétera, pero la transformación de la riqueza para producir bienes para el consumo. ¿Sí? Esa es la lógica del capitalismo productivo, que ha ido avanzando en el concepto de productividad cada vez con técnicas que hacían cada vez más productivo el trabajo. Este capitalismo no está sentado sobre el concepto de productividad, sino sobre el de extractivismo, que es diferente, ¿no? ¿Qué es lo que cambió para un concepto y otro concepto? Es que el capitalismo de producción se articulaba sobre un concepto del valor, de lo que era valioso, que era lo que generaba la riqueza. ¿Cuál era el valor? El valor era el trabajo humano. La teoría del valor trabajo. Esta teoría del valor trabajo guió todo el desarrollo del capitalismo hasta, diríamos, la década de los 90, mediados de la década de los 90. Esa fue la idea hegemónica, ¿no? Que avanzaba con el concepto de productividad. Cada vez tratar de que el trabajo fuera más productivo, es decir, que las horas de trabajo rindieran más, generaran más riquezas. En un momento, el trabajo deja de ser la fuente fundamental del valor. No es que deja de ser totalmente, pero sí deja de ser el valor, la fuente hegemónica de la generación de valor para el capital. Y pasa a ser la extracción, la modalidad de extracción. ¿Cuándo empieza? ¿Dónde está el fundamento teórico de esto? Esto empieza en las primeras décadas del siglo XX, diríamos la década del 30. Después de la Primera Guerra Mundial hay una gran, ustedes saben, no tengo que explicarles, la Guerra Mundial fue una carnicería, una masacre en Europa impresionante, dejó casi 30 millones de muertos. Y después de la Primera Guerra Mundial hubo grandes debates entre economistas y demás de a qué se había debido que estallara la Primera Guerra Mundial, qué había fallado en el sistema liberal, que era el hegemónico, qué era lo que había fallado. Y ahí se plantearon dos posiciones. Se planteó dos posiciones dentro de los economistas liberales. Una posición fue decir, en realidad lo que falló fue que los estados se metieron en el mercado, en los mercados. Caso Rusia, había ocurrido la Revolución Rusa y empezó el sistema soviético, el estatismo. Alemania,
que había logrado el Estado tener bastante intervención en la economía, Francia también. Entonces, los viejos liberales dijeron, ahí fue el error. El Estado se metió a la regulación del mercado y el resultado fue la guerra. Y otros dijeron, no, el problema no fue que el Estado se metió. El problema fue que el Estado se tuvo que meter porque el mercado había tomado tal nivel de hegemonía, ¿no?, que generaban situaciones sociales que dieron como resultado la guerra, y después de la guerra, la pobreza extrema en la clase trabajadora, la destrucción de la clase trabajadora y la aparición de fenómenos sociopolíticos como fue el fascismo y el nazismo y también la Revolución Soviética. Estas fueron dos posiciones que sí. Y estas dos posiciones tenían personalidades, digamos, importantes en ese momento, economistas importantes en ese momento, que representaban una y otra posición. Unos representaban la posición de que había que seguir con el capitalismo, pero tenía que el Estado regular, no totalmente, pero sí tener un principio de regulación de la economía para generar bienestar. Esa posición la lideraba John Maynard Keynes, en inglés, que era liberal, pero no tanto. Y otra posición que la lideraban los representantes de lo que se llamaba la escuela marginal de economía, de la utilidad marginal de la economía, que estaba representada por la Universidad de los austríacos, la escuela austríaca. Habrán escuchado hablar en estos tiempos, últimamente se habla mucho de la escuela austríaca de economía, ¿no?, que sostenían que el mercado no podía tener ninguna regulación, y que en todo caso, porque la crítica que se le hacía desde el lado de Keynes era los monopolios, la tendencia del capitalismo a generar monopolios, estos liberales decían, no, el monopolio lo genera el Estado, porque el Estado, cuando hace obra pública o cuando el Estado instala un servicio público, eso es un monopolio. Y ese monopolio impide la competencia en el mercado. Entonces, hay que tratar de que el Estado no tenga ninguna incidencia en el mercado, porque si no tiene ninguna incidencia en el mercado, los precios se regulan solos. Esas eran las dos posiciones. Estamos hablando de la década del 30. Viene la Segunda Guerra Mundial, y al finalizar la Segunda Guerra Mundial, gana la batalla ideológica Keynes, es decir, los que decían mercado con regulación económica. Y entonces viene la economía de bienestar, lo que se llamó la economía, la democracia de bienestar o la economía social de mercado, que duró hasta la década de los años 80, en que el valor trabajo empezó a demandar cada vez mayores exigencias, porque los trabajadores de la economía de bienestar tenían mejores salarios, tenían mejores convenios colectivos, tenían mejores condiciones, habían alcanzado un bienestar, y esto amenazaba a la tasa de ganancia del capital. Y entonces se empezó a hablar de la baja de la tasa de ganancia del capital en los años 70,
mediados de los 70, ¿no? Y ahí empezó el proceso de deslocalización industrial desde los países centrales y desarrollados hacia el tercer mundo, África, Asia y América Latina. ¿Qué significaba esto? Como producir en Europa y en Estados Unidos, fabricar salía muy caro por el costo laboral, mandaban las fábricas al tercer mundo, donde había bajas regulaciones estatales para no pagaban impuestos o muy bajos impuestos y los salarios y las condiciones de trabajo se fijaban de otra manera. Y esto daba una gran diferencia. Entonces, la otra escuela, la escuela marginal, del costo marginal de la economía, que estaba liderada por un señor que se llamaba Hayek, von Hayek. Este señor, como toda la escuela austríaca, sostenían que era un error seguir insistiendo en que el valor estaba fundado en el trabajo humano. El valor está fundado en la propensión al consumo marginal. Y el trabajo no tiene nada que ver con eso. Entonces, lo importante es el consumo. La gente consume, trabaja para consumir, no trabaja para vivir. Ahí está el punto. Entonces, empieza esta escuela teórica con Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Estados Unidos, que es lo que se conoce como el comienzo del neoconservadorismo o después neoliberalismo. Y allí, si el trabajo no genera valor, sino que lo que genera valor es la propensión al consumo, lo que hay que cuidar es al consumidor y no al trabajador. Y para eso yo tengo un proceso de mecanización y de desarrollo tecnológico que me va a permitir ahorrar mano de obra cara y en todo caso mantengo fuentes de mano de obra baratas en el tercer mundo, pero ahorro mano de obra cara con tecnología en el primer mundo, genero más consumo y después ese consumo lo difundo vía desarrollo de las tecnologías comunicacionales hacia todo el planeta. Es decir, globalizo sobre la base de la propensión al consumo. Bien. ¿Qué ocurre? Viene el proceso de globalización. El proceso de globalización empieza con China. En 72, Nixon visita China. Y ahí empieza el acuerdo entre China y Estados Unidos. China estaba atravesando una hambruna fenomenal. Había casi millones de muertos por hambre. Años 72, 73. Y además estaba en conflicto con la Unión Soviética y amenazado por una invasión de la Unión Soviética. Entonces Estados Unidos le tendió la mano amiga para salvar a China. ¿Y qué hizo de China? El pacto fue, vamos a hacer de China la fábrica del mundo. ¿Por qué? Porque en China les garantiza ¿qué? Les garantizaba orden, disciplina, bajos salarios y bajo costo a la producción. Y además, libre ingreso de capitales y de empresas estadounidenses y europeas a China. Entonces, ¿qué dijeron los norteamericanos? Acá tenemos la división internacional de trabajo perfecta. Tenemos a China que nos provee barato productos que para nosotros
nos generarían un costo laboral muy extremo, lo tienen ellos, y nosotros nos dedicamos al laboratorio tecnológico y laboratorio comunicacional y digital. Esta fue la división internacional del trabajo que genera la globalización, que le hace decir a Fukuyama, escribe un libro que dice el fin de la historia. ¿Por qué el fin de la historia? Porque había caído la Unión Soviética, porque había fracasado el programa económico de la Unión Soviética, no podía competir con el desarrollo tecnológico del capitalismo, y entonces, al desaparecer la Unión Soviética, termina la Guerra Fría, no hay más competencia geopolítica y queda prácticamente una hegemonía geopolítica en Estados Unidos y Europa, el famoso G7, ¿no? Bien, esta situación avanza durante los 90, los 2000, todos en América Latina hemos conocido las privatizaciones y hemos conocido todo esto, y cómo de a poco ha ido entrando esta mentalidad, ¿no? del consumo, esta mentalidad de la devaluación de la idea del valor trabajo, ¿no? Pero no del esfuerzo, es devaluación del trabajo, pero no del esfuerzo. Entonces esto vino asociado a otra mentalidad que fue la de la meritocracia. No importa si te pagan poco salario. Lo importante es que vos trabajes, te esfuerces y vas a lograr un progreso. Esto fue desde mediados de los 90 en adelante, los 2000, ¿no? Era la ideología de la meritocracia. Bajamos bajo salario, pero si te preocupas, en el sector servicios, sobre todo, que es donde más necesitamos mano de obra intensiva. En el otro sector, ahí no hay meritocracia. Ahí el que sabe, sabe, el que no sabe, no entra, como en el área de sofisticación tecnológica. Esto ocurre hasta, digamos, 2010, 2008, la crisis financiera de Baring Brothers, la caída de Baring Brothers, del banco famoso Baring Brothers. ¿Por qué cae el banco Baring Brothers? El banco, y que arrastra a otros bancos, cae porque ellos son el laboratorio de los cálculos informáticos sofisticados para generar valor, ya no sobre el trabajo, ni siquiera sobre la publicidad, sino valor artificial a través de todo el manejo de algoritmos que trabajan con el mercado de las hipotecas en Estados Unidos fundamentalmente. Dejan muchísima gente. Es una práctica, acá está Jorge Zagagnini, que lo conoce muy bien a ese tema. El cálculo y el desarrollo del cálculo algorítmico aplicado a la generación de valor, ¿no? Lo que lleva a la caída, a la bancarrota del banco Lehman Brothers y a la crisis financiera mundial, global. Es la primera crisis financiera global, ¿no? Tuvimos una crisis en el 30, pero era mundial. Estaban afectados los países. Global acá está afectado todo el mundo. Países y personas. Y sobre todo personas. A esa crisis global, los resultados, las consecuencias de esa crisis global, ¿quién se hace cargo? ¿El mercado? No. Los resultados de esa crisis global se hacen cargo los estados. Y se hacen cargo los estados a través de ¿qué mecanismo? Endeudamiento y baja de condiciones de vida de sus poblaciones. Así se paga la crisis financiera de Lehman Brothers.
Esto es 2008, 2009, ¿no? Se sigue avanzando en el proceso de globalización hasta, podríamos poner la pandemia como un momento clave ahí, un parteaguas, ¿no? Donde esta globalización empieza a ser crisis. ¿Por qué? Porque esta globalización requiere, como decía lo que les mostré recién allí, requiere un mundo global sin estados. Es decir, sin plataformas de ordenamiento institucional público. Esta globalización, esta crisis de la globalización se plantea por la incapacidad de los estados para poder afrontar las crisis, ¿no? Y la oferta de sustitución de los estados por parte de las grandes corporaciones financieras, tecnológicas, transnacionales, que están unidas, que le dicen, nosotros vamos a cumplir el rol que el Estado-Nación ha cumplido hasta ahora. Por eso, al principio les puse lo que decía de la sustitución de gobiernos privados. Es decir, desaparecen, empiezan a desaparecer no los estados como estados, pero sí desaparece lo que hace que un estado sea un estado, que es la soberanía. Esto es lo que desaparece. Hoy ningún estado puede reclamar, plantear soberanía. Ha pasado en la guerra, está pasando en la guerra de Ucrania y Rusia. Metieron Ucrania después de años de que Rusia les dijo, después de la caída del muro, señores, no se metan en Ucrania porque es zona fronteriza. Eso siempre ha ocurrido. En Europa ha habido zonas que eran zonas que se cuidaban como de paz, para que no hubieran conflictos bélicos. Se desarmó el Pacto de Varsovia, la OTAN no se desarmó, la OTAN se expandió y la OTAN avanzó militarmente incluso sobre Ucrania, ¿no? Cuando Rusia, y yo no estoy diciendo que quién tiene razón, si tiene Rusia o Ucrania, para el caso no importa quién tiene la razón, nunca en los conflictos internacionales alguien tiene la razón. En los conflictos internacionales es una cuestión de estrategia, de poder y de fuerza, nada más. Entonces, ahí, cuando Rusia reacciona, dicen, no se puede. ¿Pero qué quieren decir con que no se puede? No se puede por cuestiones humanitarias. Lo que no se puede es... Me está llamando Quique. Sí, ya es hora. Bueno, déjame cerrar. ¿Qué es lo que quiere decir que no se puede? No se puede ejercer la soberanía. Eso es lo que no se puede en este mundo. Lo que hay es un poder de bloques y de actores geopolíticos de bloques. China, el G7, ahora India y el grupo de países, los BRICS, y estos son grandes grupos. Entonces, la pregunta, con esto cierro, ¿me extendí demasiado? Sí, ¿no? Bueno,
que tiene la técnica esta de... Eh, qué es lo que podemos dar como una primera conclusión? En este contexto hay que repensar el rol de la democracia política, el rol de la democracia de bienestar. Sin bienestar no hay democracia. Sin integración social no hay democracia. Y dentro de ese concepto de repensar el rol de la democracia, repensar el rol de las organizaciones del movimiento de los trabajadores. Sobre eso, ustedes son los que saben, no yo. Yo solamente quise darle un contexto, nada más, para mostrarles la complejidad de lo que estamos viviendo y esa complejidad, y tomar conciencia de esa complejidad para poder pensar con mayor contundencia. Muchas gracias, disculpen la extensión. No, gracias, muchas gracias a ti, Jorge, o Juan Carlos, perdón, Juan Carlos, por esa exposición y darnos los puntos de referencia para iniciar la discusión en las salas que a continuación se han establecido. Quique, se han Eh, establecido 3 salas. un comentario, Manuel. Bueno, nos vamos a dividir ahora en 3 salas. En la pregunta común en todo esto surge ya de hace tiempo, se planteaba en el encuentro en el Vaticano, donde se convocó a todo el sindicalismo internacional y donde se planteaba qué es lo que tiene que hacer el sindicalismo para ser un actor protagónico de los cambios necesarios para la transformación de este tipo de situaciones en las cuales estamos viviendo. Y en esto, digamos así, sigue vigente esa pregunta, a pesar de que se hizo en el año 87, porque verdaderamente es el tema a lo cual nos tenemos que abocar. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde el movimiento de los trabajadores para empezar a protagonizar un cambio de esta situación tan crítica que estamos viviendo? Bueno, dicho esto, la idea ahora es pasar a dividirnos en 3 salas, y ver qué podemos entre todos elaborar, imaginar, crear para, digamos, hacer aportes en esa dirección. Bueno, Perfecto, Quique. la división eso ya lo tienen resuelto, ¿no? Técnicamente. Sí, ya. Pasamos a los grupos El, entonces. el sorteo se hace rápidamente por esto de la tecnología. Quique Gialdi estará en la sala 1, Arturo Quiñoa en la sala 2, Silvano Pascuso en la sala 3 para las coordinaciones respectivas. Y luego del tiempo pertinente, estamos de vuelta aquí a la sala general. Bien, Alberto, por favor, si podemos ya empezar. Quiero rescatar en el tiempo de la pandemia a Guy Ryder, cuando después de 100 años de la OIT, fue el primer dirigente sindical que estuvo al frente de la organización y donde él planteaba de que de esta no se salía solo, de esta se salía en forma conjunta. Hoy estamos analizando y estamos viendo que esas sugerencias, esas recomendaciones que hacía Guy Ryder, dirigente sindical, conduciendo la OIT, de propiciar mesas de diálogo, mesas de consejo social. El modelo sindical internacional de la CCI, bueno, tiene sus pros y sus contras. Tendríamos que revisar esto para que en el plano nacional, en el plano latinoamericano, pudiéramos replantear esta cuestión. A mí me parece que la tarea fundamental está en lo de siempre, ¿no? La reorganización de los trabajadores con un nuevo planteo organizativo. Yo lo tomo y lo aporto desde el artículo 3 de la Ley de Asociaciones Sindicales y donde tenemos que empezar a propiciar el debate. ¿Cuánta inteligencia artificial por trabajo humano? ¿Cuánto de robotizado por trabajo humano? Sí, Arturo.
Sí, yo antes de terminar tu alocución, yo lo que quería comentar que los dirigentes sindicales hablamos de nuestros representados, que en muchos casos no llegan a ser ni la mitad de la población. Hay un colectivo muy grande de trabajadores que no tiene representación sindical, que está fuera del sistema, que está precarizado, que si nosotros que estamos sindicalizados, que estamos acostumbrados a dar la lucha en la calle, a la pelea, a lo que sea, tenemos serios problemas con gente que decide pertenecer a un sindicato. Como también metemos en la discusión a aquellos que están excluidos y están precarizados y que ya asumen la precarización como algo normal, como algo común. Eso a mí es lo que me preocupa. Por eso te planteaba que, tomando las recomendaciones de Guy Ryder de constituir las mesas de diálogo, las mesas donde esté el sector del Estado, el sector del trabajo formal y el sector del trabajo informal, donde esté el sector cooperativo, el sector empresario, para todos a la vuelta de una mesa, empezar a trabajar de lo que significa recuperar la cultura del trabajo y las condiciones dignas de ejercer el trabajo. Nos toca, yo estoy en el campo gremial de la docencia universitaria, también estoy en el campo cooperativo y propiciamos el desarrollo de nuevas oportunidades y fuentes de trabajo. Y en ese sentido, nosotros hablamos siempre de lo que es la inclusión de la economía informal, nuestro mal llamado trabajo en negro, pero que esos compañeros tienen y necesitan ser voz de los que no tienen voz. En el gobierno de Alberto Fernández, a través de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, se hizo un avance dándole una personería social que difiere de la que tenemos los sindicatos de personería gremial. Se puede pensar en una unión de trabajadores de la economía informal que puedan encontrar una organización y puedan darse una orgánica para que podamos sentarnos en igualdad de condiciones para discutir, para debatir las políticas públicas de impacto que hoy necesitan todos los colectivos. Hay un sinnúmero de pibes que están trabajando a distancia y claro, o sea, no tienen hijos, pueden trabajar de noche, no les interesa el tema del cambio de horario para estar trabajando en forma remota, ni tampoco las condiciones de trabajo. Pero todo eso tenemos que ponerlo nosotros en la concertación de mesas donde podamos ya empezar a exigir el debate de una agenda donde los trabajadores, los dirigentes, seamos lo que propongamos esa agenda en los diferentes estándares del gobierno, a nivel nacional, a nivel Mercosur y a nivel Parlasur, porque tenemos representantes en el Parlasur que están cobrando y que van a ejercer funciones dentro de 2, 4 años, y uno dice, ¿cuál es el sentido? Y los trabajadores, la dirigencia sindical, tiene que pasillar y pasillar en Cámara de Diputados, en senadores, para que puedan escucharnos una propuesta. Entonces, el aporte, Arturo, va por ese lado, ¿sí? Legislación Perfecto. comparada, qué dice en ese tema y propiciar las mesas de diálogo sobre estos temas que son candentes. Bueno, muchas gracias por tu aporte. Ahora tiene la palabra Mónica y después pidió la palabra Bolívar. Después, si alguno quiere, levanta la mano, ahí pone automáticamente la manito y yo lo voy gestionando. Muy bien, ¿se escucha bien? ¿Se oye Sí. bien? Perfecto, gracias Arturo, muchas gracias por este espacio de formación y coincido con lo que dijo José Luis sobre la forma en que los cambios tecnológicos atraviesan a todos los trabajadores, sea en las condiciones que sea que desarrollen su trabajo. Y coincido también con la idea de las mesas de diálogo transversales entre agremiados, no agremiados, informales, precarizados, porque esas son todas las formas que el trabajo ha tomado actualmente
porque los cambios tecnológicos han llevado, como dice Bolívar en el chat, a un individualismo extremo, que justamente es lo que hace, lo que dificulta las mesas de diálogo, las asociaciones, las peticiones, las demandas, el llegar con las demandas, como dice José Luis. Nuestra asociación, que se llama InfoWorkers, en Argentina, tiene como lema que todos somos InfoWorkers porque todos estamos atravesados por el cambio tecnológico, al punto que no se trata solamente de el reemplazo del trabajo humano por el trabajo de una máquina, sino el hecho de que como humanos parece que estuviéramos perdiendo la capacidad de discernir cuáles son las tecnologías que ayudan a una vida mejor y cuáles son las tecnologías que las destruyen, no solamente en lo que hace al reemplazo de un trabajador humano por una máquina, sino en lo que hace a los cambios en los sujetos que parece hubiéramos perdido el instinto de supervivencia y nos entregamos fácilmente a arreglar el calefón con el tutorial de la web. Entonces, esas mesas de diálogo y esa acción conjunta que requiere de mucho esfuerzo, entiendo que va dirigida en ese sentido, además de lo que José Luis decía, a enseñar, lograr no solo el acceso de todos a las tecnologías que pueden mejorarnos la vida, sino lograr que todos sepamos utilizarlas y sobre todo lograr que sepamos distinguir entre qué tecnologías van a destruirnos como sujetos humanos, no solamente como trabajadores. Bueno, agradezco de nuevo el espacio de formación, era eso. Muy bien, muchas gracias Mónica por tu participación. Bueno, compañero Bolívar, tiene la palabra. Buenos días a todos los distinguidos miembros de esta sala. Bolívar Mudarra de acá de Panamá, AECO, Asociación de Educadores, Trabajadores de la Educación de COCLE. Bueno, en base a la pregunta que nos hace Quique sobre qué hacer como sindicalista para ser protagonista de los cambios y la crisis en la que estamos viviendo, yo aportaría lo siguiente. Pienso que lo primero como sindicalista es la capacitación. Prepararnos, documentarnos, compartir experiencia como lo que estamos haciendo actualmente en este seminario, en este curso, para tener más visión, una visión más global acerca de la crisis y acerca de cómo afrontar las diferentes situaciones que se presentan en nuestros países. Como segundo punto, tendría que aportar sobre que hay que organizarse y unificar la lucha. Organizarse quiere decir ir todos a una misma dirección, no solamente los trabajadores, sino tratar de convencer a la sociedad civil que la lucha es por todos. Y finalmente, estar siempre vigilante a las imposiciones del sistema neoliberal, estar vigilantes para poder luchar juntos a favor del bienestar de los trabajadores. Entonces, esa sería mi aportación. Agradezco a todos por los aportes. Gracias. No tienes audio, Arturo. No se te oye. Que yo lo que decía es que es importante organizarse sobre una consigna unificadora, transversal, y que logre determinar cuestiones básicas, que no tienen que ser grandes consignas, grandes eslogan como la paz mundial, que sí, todo el mundo está de acuerdo, pero yo creo que tenemos que buscar en consignas mucho más sencillas que afectan a los trabajadores. Sí, ahí veo que José Luis quiere acotar algo. Sí, lo que quería aportar es lo siguiente, que paralelo a
a esta etapa de desarrollo que tenemos, donde el rescate de la necesidad de la formación para la dirigencia sindical nos debe permitir poder aportar la creación de un observatorio de políticas públicas de impacto que afecten a la vida de los trabajadores, a los puestos de trabajo y a la calidad del trabajo. Entonces, si desde este grupo que decide constituirse para estudiar en esta formación sindical internacional, entendiendo que lo que se viene van a ser acuerdos supranacionales, es importante poder generar la creación de un observatorio internacional de la dirigencia sindical. La representación que tienen nuestras confederaciones generales del trabajo de la OIT no llega a este debate que estamos haciendo en este momento desde estos tres grupos en esta primera jornada, y me parece importante que todo lo que se debata se pueda plasmar y se pueda circular y empezar paralelo al curso de formación. Coincido con lo que dice Bolívar, la necesidad de formarnos, ir generando este observatorio para poder plantear en el mediano plazo cuáles son las condiciones que los trabajadores creemos para que pueda darse un trabajo digno, para que pueda darse un trabajo en condiciones de salud y medioambiental saludable, y para que nuestros trabajadores tengan la capacidad y la formación de poder entender que una política de desarrollo empresarial con empresas de triple impacto es un avance frente a la aldea global, pero no a costa del reemplazo de la persona humana por CEOs virtuales o por robots. Entonces, el debate es: ¿humanizamos la tecnología o tecnificamos al hombre? Por eso creo necesario, como propuesta, Arturo, la creación de este observatorio que planteo para que... Perdón. ¿Me puedes repetir? ¿Humanizamos al hombre? El Sí, concepto. humanizamos al hombre o humanizamos la tecnología o tecnificamos al hombre. Me pareció brillante. ¿De acuerdo? Entonces, en esa discusión, en ese cambio de paradigma, y poder entender esto que te estaba señalando, que una empresa que albergue la política de triple impacto, es decir, que vea lo económico, lo social y lo ambiental, debe sostener el trabajo en la persona humana y no en que sea el reemplazo por CEOs virtuales o por trabajo robotizado. Es decir, el eje siempre debe ser la persona humana. En Europa hay una fuerte política con respecto a lo que son los seguros de desempleo, y donde le plantean a la gente un seguro alto, pero la gente tiene con qué vivir, pero no tiene por qué vivir. Entonces, hablando con colegas sindicalistas en Europa, la tasa de suicidios de compañeros es muy alta. Y esto no debe ser a costa del enriquecimiento de los grupos internacionales y de las grandes corporaciones que no nos ven como Mirá, hermanos en una aldea global que todos cohabitamos, sino que ellos siguen pensando cómo va a ser esa política extractivista. Mira, justamente yo tuve la oportunidad el año pasado de hablar con sindicatos canadienses, que ellos, Canadá es un país muy particular, es un país de inmigrantes, es un país muy extenso y con poca gente, pero con mucha plata
volcada a la infraestructura, con muchas obras muy grandes, donde en ambientes inhóspitos se juntan 30.000 trabajadores de distintas actividades para hacer una represa, hacer una central energética, lo que sea, y están en condiciones de largo tiempo, ¿no? Trabajando en un clima inhóspito, y el gran problema de ellos es la tasa de suicidio, el incremento de las adicciones y la falta de mano de obra, porque la mano de obra hoy globalizada migra a cualquier país donde tenga mejor condición salarial, no condición de trabajo, sino meramente la condición salarial. Yo me voy a donde pagan más, entonces el que va a ocupar un puesto de trabajo en determinados países, y estamos hablando de países de primer mundo, no es el más capacitado, sino es el más voluntarioso. Ese más voluntarioso, que va solo por ocupar un espacio para conseguir su salario que pueda satisfacer sus necesidades socioeconómicas, esa persona no está formada a nivel social para enfrentar los desafíos del aislamiento, de la pérdida de los afectos, que todo eso, ellos estaban muy preocupados porque un 30% de los trabajadores de estos emprendimientos registraban un alto consumo de sustancias tóxicas, ya sea alcohol, marihuana, cocaína o lo que se te ocurra, porque no podían enfrentar el aislamiento. Y ellos no saben, no le encuentran la vuelta, porque han puesto políticas públicas de contención social, políticas recreativas, de integración, y la gente en los tiempos libres que tiene no se integra, no sociabiliza, se pone en sus propias redes, se pone en el teléfono y no hay porque vos decís, estamos en el medio de la nada, somos 30.000 tipos, bueno, armamos 5 equipos de fútbol, 5 equipos de vóley, nos divertimos un rato, un torneo de cartas, lo que sea, lo que se te ocurra. Mirar una película y la gente no participa, se aísla. ¿Cómo romper el aislamiento? ¿Cómo llegar a todo eso que sabemos? Y estamos hablando de trabajadores con buenos salarios, sindicalizados, porque si no están sindicalizados no pueden ir a esos espacios de trabajo. O sea, no es que la empresa contrata a cualquiera, sino que tiene que ser un trabajador sindicalizado. Ya partimos de la base que... Sí, ¿qué decía José Luis? Te comento dos aportes. Sí. Uno, trabajando con, uno va primero en la línea de lo que estás compartiendo. En la provincia de Tucumán, con el padre Pepe Di Paola, que está en este momento cerca en Santiago del Estero, el Ministerio Público Fiscal y 18 gremios firmamos un acuerdo para que realicemos una capacitación en nuestros compañeros de comisión directiva, compañeras, que también son delegados sindicales, para que el delegado gremial pase a ser un agente preventor en el tema de las adicciones. ¿Por qué? Por esto que vos estás señalando. Entonces, ese agente preventor, ese compañero delegado, esa compañera que va a ser capacitado para poder ser el primer impacto, es el que va a poder trabajar sobre el tema de la adicción alcohólica, a drogas peligrosas, en tema de adicciones al juego, adicciones al tema sexual, etcétera, etcétera, porque la idea es prepararlo como un preventor. Y de esa manera, ese delegado va a ser el primer impacto
o esa delegada para poder acompañar directamente al trabajador o trabajadora que esté en problema o escuchar lo que le está pasando en la casa con su hijo, con su hija, con algún pariente que tiene la temática y que él se lo lleva al trabajo y que ocupa su tiempo y que le genera mucha angustia. Entonces, en ese sentido, estos 18 gremios que hemos firmado convenio con el Ministerio Público Fiscal y con el padre Pepe Di Paola para trabajar desde esta política preventiva, estamos haciendo un camino en ese tema que nos parece muy, muy significativo y eh, yendo a este nuevo rol de los sindicatos y de la dirigencia sindical en acompañar a la cultura del trabajo y acompañar solidariamente y humanamente la concepción cristiana, y aquí también haciendo extensivo el diálogo interreligioso. Por eso me parece fascinante que coincidamos en estos puntos de partida de justicia y paz de la Conferencia Episcopal Argentina, y que me parece oportuno para poder agregarlo. Y el segundo punto tiene que ver, Arturo, con reivindicar a los mártires de Chicago. Cuando nosotros reivindicamos los mártires de Chicago, de que ellos marchaban por 8 horas de trabajo, por 8 horas de descanso y por 8 horas de recreación. Nadie se acuerda de esta reivindicación de los mártires de Chicago, que fueron los pioneros en pensar en la calidad de vida, pensar en la alegría, en el compartir que tienen que tener los trabajadores para su desarrollo pleno, para el rescate de esa persona humana que tiene el derecho a la recreación. Hoy las jornadas en negro se alargan y cada vez le queda menos tiempo al trabajador para la recreación, para su familia, para sus hijos. Por eso es que también estamos impulsando, y este es un trabajo que lo estoy haciendo con una compañera de la UGT en España, luego de la pandemia empezamos a trabajar este proyecto para que podamos tener una jornada laboral de 6 horas remuneradas por 8, para que la plusvalía y eso que tenemos nosotros en la Constitución Nacional, el derecho a la coparticipación en la ganancia, lo podamos plantear desde ese contexto. Y eso va a poder garantizar de que haya 4 turnos de trabajo. Y en esos 4 turnos de trabajo podamos garantizar que nuestro trabajador pueda tener derecho a la recreación, derecho a la capacitación y derecho a la integración. Así que esos 2 aportes te quería complementar a la propuesta anterior que hice. No se te escucha. Tu micrófono, Arturo. El micrófono. Raquel, sí, ahora. Ok, gracias Arturo. Bueno, en base a todo lo que se compartió en esta sala, que es sin duda aportes súper valiosos y visiones diversas, creo que ¿no? En mi cabeza me viene esta reflexión. Lo primero es darle un marco, un límite a los inversores, a los empresarios de la tecnología, porque si hablamos de lo que se expuso Juan Carlos, ¿no? de este cambio en la democracia, en la soberanía de los estados, bueno, antes de hablar de nuestros derechos como trabajadores o como personas, que no nos pase por arriba de la inteligencia artificial, creo que primero tenemos que hacer ese muro, ¿no? Para los inversores, hasta dónde pueden, para que no quedemos como China o como otros países donde el primer mundo los desbasta, no solamente en recursos económicos, naturales, sino también humanos. Creo que hay que, hablo por Argentina, con este modelo que tenemos político, de no ser tan buenos, que venga la inteligencia artificial, que vengan, los eximimos de todos los impuestos, no tienen que hacer nada, pueden hacer lo que quieran en Argentina. Es como una tendencia que se da
en casi todos los países que no tenemos los recursos como Europa o como Estados Unidos, ¿no? Con tal de estar a la vanguardia a cualquier precio. Entonces después no podemos luchar si no le pusimos los límites antes, ¿no? Es como la educación de los hijos, primero hay que educarlos y hay que poner el palito para que no se tuerzan. Lo mismo con los inversores extranjeros o las grandes potencias en los países latinoamericanos. Tenemos que saber ponerle límites y a partir de esos límites empezar a delinear hasta dónde ellos pueden llegar y tocar el trabajo, la cultura, nuestros recursos, ¿no? Como dice la agenda de la ONU 2030, ya en sus 17 objetivos habla de la inclusión, habla de los recursos, del respeto, habla de la alfabetización tecnológica también, porque no nos olvidemos que falta alfabetización tecnológica, que hay una gran franja de personas que queda afuera del sistema, sea por la edad, sea por la incapacidad de poder llegar porque falta de recursos o porque no está programado así en el sistema educativo. Entonces, me permito decir que hace falta una regulación jurídica clara, simple para los inversores, para que la soberanía sea del pueblo y no de los capitalistas. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, nos quedan pocos minutos. ¿Hay alguien más que quiera pedir la palabra, por favor? Manuel, sí, adelante. Yo quería un poco desde el lado tal vez peruano o viendo algunas otras realidades que estamos confrontando ahora en estos programas de capacitación. Y como se decía en algún momento, hay mucho individualismo. No sé si la tecnología u otros factores de la modernidad han ido cambiando ese comportamiento del trabajador. Y por allí creo que uno de los principales fundamentos de trabajo de los sindicatos, de los gremios, debe ser en buscar, en retomar ese nivel de solidaridad, ese nivel de compañerismo, ese nivel de participación que deban tener los trabajadores. Creo que las empresas, las instituciones, el Estado, los estados o los gobiernos han empezado a trabajar justamente para resquebrajar esa unidad que siempre ha tenido el sindicalismo. Y por allí debemos de retomar tal vez inclusive una formación de jóvenes dirigentes que vayan a trabajar por el bienestar, por la organización, por mantener esos principios del que comentaba José Luis hace un momento y reivindicar justamente esos valores, esos principios por el cual los trabajadores siempre buscamos el bienestar, buscamos el desarrollo. Aun cuando las tecnologías simplemente pueden ser unas herramientas de trabajo, unas herramientas que nos puedan ayudar a buscar justamente este fin, este propósito. Porque si vemos que la tecnología es un monstruo que va a destrozar tal vez estos niveles de organización, de participación, creo que por ahí la tecnología o quienes están creando las tecnologías están logrando su propósito. Así que el principal compromiso es retomar que la participación de todos los trabajadores en la organización de los trabajadores, sea un principal elemento de partida para retomar justamente lo que estamos pensando y hablando acá. Gracias, Arturo. Arturo, Tu micrófono, Arturo. Sí, Alejandra pidió la palabra. Hola, ¿ahí se escucha? Sí, Eh, bueno, soy argentina, pertenezco al IPLAC, soy docente y dirigente sindical. Dos cosas para comentar y por qué lo traigo desde ahí, desde la identidad de donde soy. Porque me quedé escuchando a Carlos y me pegó mucho algo que comentó sobre la batalla cultural, ¿no? Desde ahí, que hoy la batalla cultural la damos en la psiquis. Y digo, y esto lo relacioné con mi quehacer cotidiano, que es la actividad docente. Entonces, me parece, y sumando a lo que transmitía Graciela, e inclusive, a ver, no me acuerdo, bueno, ahí se me movieron algunos de los
compañeros que han hablado, me parece que dos niveles de análisis y de reflexión, inclusive para las generaciones, las actuales y las futuras. La formación es indispensable. Si nosotros no nos formamos y no nos capacitamos, digo, vamos a estar en una... ni siquiera logramos amasar nada, ni siquiera vamos a poder cuestionarnos estratégicamente. Primero, en esa misma formación, digo, en distintos niveles, lo que tenemos que generar es la interpretación del lenguaje. Hoy, el saber, ¿sí?, está puesto en esa información, como bien lo decía el compañero que coordinaba, es lo que te ofrece el Google. Entonces, el tema no es el Google, sino es cómo hacemos para cotejar informaciones, ese metalenguaje, para formarnos, para cuestionarlo y para que desde ahí demos la batalla a que surja nuevamente y no quede adormecido pensamiento crítico. Digo, en el quehacer cotidiano, pero también en la formación de los dirigentes. ¿Qué nos pasa a la dirigencia sindical? La dirigencia sindical en la Argentina, no estoy hablando de nada ni de nadie en particular, estamos, ¿sí?, amesetados. Hay grandes diferencias en lo que ocurre con nuestros representados. Yo hablo de la docencia privada, han votado al gobierno Milei, ¿sí? Y hoy, aún sufriendo determinadas cuestiones, ¿sí?, todavía hay una tranquilidad. Entonces, ¿por qué traigo esto? No quiero politizar, quiero decir que hay algo que dijo un compañero que me cautivó. Necesitamos consignas, organización y consigna, aunque esa consigna sea sencilla, pero poder amasar esa consigna y trasladarla. Y por otro lado, sí tomar algo con respecto a qué necesitamos, cuál es el rol de la dirigencia hoy, desde el dirigente en los distintos lugares. Primero, la formación y capacitación. Primero, poder discernir, poder cuestionar. Y por otro lado, volver a algo que se perdió. No podemos ser ciegos, se perdió el compartir, se perdió la solidaridad, queda como un esmero eslogan de lo que fue, no de lo que hay. Y eso, volver a eso implica el armado de la comunidad. Hay que amasar para la comunidad. Me gustó mucho un compañero que dijo, humanicemos la tecnología o tecnificamos al hombre. ¿Sí? Como yo digo, lo primero es humanizar. Si no volvemos a humanizarnos, aunque esa consigna no sea la consigna puesta como eslogan, pero es lo que tenemos que amasar en nuestros representados, en la sociedad civil. Digo, una consigna hoy que ya se nos viene encima la inteligencia artificial cotidianamente y nos invade y no se le pone límite, la consigna humanizar la tecnología es una consigna. Es una consigna muy fuerte. Después, ¿cómo abrimos ese juego de humanizar? Bueno, me parece que ahí tenemos que encontrarlo. Era eso mi aporte. Y agradezco esta formación. Gracias. Manuel, antes de Arturo, darle la palabra a cualquier otro compañero, ¿cómo estamos de tiempo? ya terminamos porque nos queda solo 3 minutos para poder ir a sala central. Bueno, José Luis, si es algo breve, termina con lo tuyo, así. Cortito. Justo la compañera eh, anterior señaló un temita que es importante y que creo que puede ser crucial para el aporte nuestro de esta primera jornada. Creo que es importante que podamos centrar dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 un trabajo pormenorizado de lo que significa el ODS 16 y el ODS 17 para poder impulsar una sociedad transformada, pero desde la mirada sectorial de la cultura del trabajo.
Así que ese sería el aporte, Arturo, complementario. Profundizar Listo. el ODS 16 y el 17 para una sociedad transformada desde la mirada de la cultura del trabajo, desde la mirada desde nuestra dirigencia. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Manuel, ¿vos disponés el pase? Ya estamos entrando a la sala. Muchas gracias a todos. Listo, yo creo que ya estamos todos o casi todos. Les recuerdo, por favor, a quienes no han registrado su asistencia. Solo tengo algunos que han registrado 57. Así que, por favor, en el chat les estamos volviendo a poner el registro de asistencia. Para quienes no lo han hecho, por favor. Quique, ¿estamos? Sí, sí, no, al menos el grupo 1 regresamos. No sé si Perfecto. pudieron regresar todos. Nosotros No- estamos listos también. Nos queda muy poco tiempo, Quique, así que lo más preciso que pueda ser posible. No, el grupo de Arturo pudo volver también. Sí, ya estamos todos del grupo de Arturo. Bueno, la idea es que los que tomaron nota hagan una breve exposición de lo que se propuso, se discutió en cada grupo. Así que bueno, si empezamos por el grupo 1, siguiendo, digamos así, los números, estaba a cargo del, ahora no me acuerdo, Perdón. Tu grupo, Quique, tu grupo. sí, mi Sí. grupo, el compañero que estaba a cargo, que tomó nota, Ya está hablando, Fernanda Cambiaso. Fernando Camil, listo. Bueno, Fernanda. Hola. Bueno, yo tomé nota. Espero, perdón, pero bueno, justo me tuve que mover del lugar en donde estaba, así que no pongo video. Pero bueno, les cuento lo que tomé. La verdad que fue un debate muy productivo. Las personas que hablaron pudieron exponer sus puntos de vista en forma clara. Espero poder transmitirles con lo que tomé nota. Es Mario Muñoz habló sobre los extremos de poder, en donde nosotros, los trabajadores, somos el terreno en el que se disputa. Hay un estado en crisis con características extractivistas, y él dijo que las bases cambiaron.
Eh, en este momento, dentro del modelo sindical argentino, solo entre el 30 y el 35% de los compañeros tienen representación sindical, y lo que deja un 70% de compañeros sin representación. Habló de la precarización laboral en ámbitos. No sé si el compañero quiere decir algo más para aclarar algo. No, si continúa, no nos da el tiempo para tanto. Bueno, perfecto. Bueno, acá Quique propuso la apertura de los espacios de reflexión, división de la tecnología y trabajo, de una división de tecnología de trabajo y trabajo en los sindicatos. Después habló Martín Ciambroni, que observa las herramientas tecnológicas y propone desde la práctica empezar a ver la tecnología, bueno, formando esto que decía la dirección de tecnología, buscando aliados internos con conocimiento tecnológico para defender la fuente laboral. Y habló, bueno, sobre el caso particular de la aplicación de estas herramientas en el área donde él se desempeña, que es la justicia, que nos proponía que nos animemos a hacer alianzas para protagonizar el uso de las nuevas tecnologías, defendiendo el valor del servicio público. Después habló Mario González, que propuso que unifiquemos ideas frente al diagnóstico presentado por el orador Herrera. Dijo que hablar de economía es muy complejo y el poder acumulado hoy en el mundo no llega a ser total. Estamos frente a la batalla ideológica. Entonces lo que propone él es desarrollar un marco teórico doctrinario en donde nos pongamos de acuerdo los que estamos ahora presentes, para desarrollar nuestra posición sobre los acontecimientos. Habló de coordinación ideológica por un lado. Y después, por otro lado, la importancia de definir quiénes somos. Habló de los cambios que afectan, digamos, la estructura organizacional. Habló de la cuestión de la precarización laboral, palabra de trabajadores precarizados. Habló que a principios de los 20 en Perú hubo una expansión del capitalismo para transformar a los campesinos en obreros, y ahí hubo un movimiento donde surgen sindicatos, movimientos culturales, luchas campesinas. Después habló Franco Lipari de Catamarca. Él habló sobre, no pude tomar exactamente el término al que él se refirió, pero habló de un futuro distópico en donde hay dos clases sociales bien marcadas, los ricos y los pobres, y se llegaba a eso a través del mal empleo de la tecnología, del individualismo extremo, y bueno, actualmente lo ve a él que se empobrece más al más pobre. Franco dice que tenemos que prestar atención a los algoritmos que son los que gobiernan en las redes sociales, y marca que nos hemos convertido en sujetos de consumo, en donde el medio es el mensaje. La propuesta de él es que busquemos alternativas trabajando desde adentro de las redes, buscando mayor visibilidad, y la pregunta que dejó es el algoritmo de las redes. En este momento intervino Quique, marcando que propone entender y tener en cuenta, propone intentar llegar en forma individual a cada persona utilizando las herramientas tecnológicas a nuestro favor, y buscar el ciberespacio como un lugar de encuentro. Después
habla Ramón Santiago sobre el uso de la tecnología que favorece el aislamiento de la gente. Debemos, ahí Quique propone luchar contra la seducción de la tecnología. Hay que ver cómo balanceamos lo tecnológico con lo presencial. Después habla María de Panamá y nos hace ver que estamos en pleno consumismo, ya que consumimos todo lo que nos tiran. Y cómo hacer para concientizar a nuestros agremiados. Ella propone capacitación sobre el uso de la tecnología, buscando el uso lógico de lo que tenemos para evitar que nos manipulen. Que veamos nuestra realidad si nos están manipulando. Propone educarnos para el uso racional de la tecnología. Y finalmente, Maritza habla de formación para la acción, los efectos positivos de la tecnología, usar la tecnología con concepto de posicionamiento, ¿sí? Repensar cómo aprovechar la tecnología y cómo orientamos a los trabajadores para el uso de la misma. Espero, bueno, eso es todo lo que tomé nota. Espero que no se me haya pasado. Perfecto, muchas gracias. Muy bueno. Bueno, digamos, cómo tomaste nota de todo. Gracias. Sigue el grupo número 2. ¿Quién es el grupo número 2? No sé, Silvano o Arturo. Bueno, yo lo puedo hacer yo. Bueno, vamos, Silvano, vamos. Sí. Bueno, así lo hacemos rápido. Nosotros, yo lo dividiría en 3 núcleos temáticos, lo que tratamos, para ser sintético. En primer lugar, el compañero Humberto Podetti y el compañero Pancho Gaitán hicieron un planteo de política sindical vinculado con la necesidad de que discutamos la organización de una gran organización de trabajadores a nivel continental que incluya a los trabajadores formales y a los trabajadores informales y que de alguna manera presione sobre los organismos públicos continentales, por ejemplo, como la CELAC y otros organismos, para que los trabajadores tengan ahí un espacio de participación formal y hagan oír su voz a escala continental. Ese planteo, digamos que es un planteo político, es un planteo de poder, lo complementaron algunos compañeros después, subrayando la necesidad de que esto tiene que hacerse ya no en el marco del modelo industrial anterior, en el cual todos abremamos cuando empezamos nuestra actividad gremial hace 25, 30, 40 años o más, sino en estas nuevas formas organizacionales que nos presenta este nuevo modelo de capitalismo extractivo. Eso por un lado. Por el otro lado, el compañero Luis, de Argentina, planteó la necesidad de la discusión ética en torno al problema del individualismo y a la cuestión del yo y a la cuestión del tener y el problema de la propiedad, aduciendo que en estos modelos, tanto el anterior, del capitalismo anterior, el capitalismo industrial, como en el capitalismo actual, lo esencial es la propiedad de las cosas, el poseer las cosas, el tener las cosas, y no el desarrollo del ser humano en su integralidad como persona y sobre todo como parte de un colectivo que lo incluye y que en el diálogo, en el compartir, en el organizarnos, en el desarrollar tareas comunes, nos desarrollamos también como personas. Este problema de la discusión ética lo vimos como un tema central y como herramienta en lo que hemos llamado, ¿no?, la batalla cultural. Luis hace hincapié ahí en la idea del ser opuesta a la idea del tener. Y esta idea de que el capitalismo se basa más en la propiedad que en el desarrollo humano
y en la búsqueda de la felicidad humana. Y finalmente, tanto Víctor como el compañero Carlos de Puerto Rico hicieron hincapié en desarrollar acciones concretas para poder afrontar esta enorme diversidad de cambios que estamos sufriendo a una enorme velocidad y que, bueno, hay que adaptar las estructuras comunicacionales, organizacionales, los instrumentos de afiliación, los instrumentos de participación, para que podamos dar una batalla de poder frente al desafío este que nos planteaba al principio el amigo este que hablaba de la lucha de clases y el triunfo de la clase poseedora sobre la clase trabajadora. Ahí hacía hincapié Víctor mucho en la cuestión de las acciones concretas y en que nos centremos en pensar acciones prácticas concretas a desarrollar con nuestros compañeros para que la lucha político-sindical se equilibre y tengamos alguna chance de revertir esto en un corto plazo. Bueno, Bueno, paso yo rapidito. Arturo, Bueno, sí. Bueno, hago un reconto de todo lo que se conversó y después lo paso por escrito mejor. En la sala se charló sobre la fragilidad de las condiciones laborales de los trabajadores. Particularmente se hizo hincapié en la inteligencia artificial, su efecto sobre los trabajadores, sobre los trabajos y sobre las personas. La legislación que contenga estos desafíos y la legislación actual. Después hay que aprender, hay que enseñar a leer. Nuestros compañeros no saben una comprensión de texto donde puedan determinar que hay diversas fuentes, que esas diversas fuentes tienen varias opiniones, que de ahí de esas diferentes opiniones surgen las dudas y de esas dudas terminan en un espíritu crítico carente hoy de la realidad actual. También un compañero solicitaba que se trabaje en el análisis de la legislación comparada sobre el rol del Estado ante el avance tecnológico, porque está claro, trayendo el recuerdo de lo que se comentó en la OIT, sobre todo el que fuera presidente, que de acá no se sale solo, entonces hay que trabajar en búsqueda de consenso, hay que analizar las experiencias en distintos países para que esa búsqueda de consensos y esas mesas de diferentes opiniones nos puedan nutrir para poder dar frente a la pelea, ¿no? Después, todo esto de la tecnología que carece de una postura clara en las convenciones colectivas y en las condiciones de vida y de trabajo. Hay que recuperar la cultura del trabajo y la inclusión, porque como humanos estamos perdiendo la capacidad de discernir. Hay que prepararnos y formarnos para ampliar la visión de los diferentes sucesos y organizarse en base a pequeñas consignas, pero que unifiquen posiciones, para sumar, porque más gente, más poder. También se propuso la creación de un observatorio internacional de la dirigencia sindical por el trabajo digno, la salud, el medio ambiente, porque hay que entender los avances de las empresas de triple impacto económico, social y tecnológico en la aldea global, donde nos surgieron dos temas: o humanizamos la tecnología o tecnificamos al hombre. Ese es el paradigma. Porque hay que saber con qué vivir y por qué vivir. Y también surgió que el delegado gremial debería ser, en otro aspecto, un agente preventor de los grandes problemas sociales que hoy tenemos, por ejemplo, adicciones, distintas formas. Ante la ausencia del Estado, el dirigente sindical tiene que ser el primero, en la primera línea de batalla. Y también se sugirió que se busque una forma para poder trabajar sobre limitar a los inversores tecnológicos, fijando hasta dónde pueden y qué es lo que pueden.
porque hay que revertir el individualismo por la solidaridad, por el compañerismo y por el bien común. La batalla cultural que estamos dando en la psiquis, la formación es indispensable y la interpretación del lenguaje. Hay que organizar y buscar una consigna, recuperar la comunidad y profundizar los ODS 16 y 17 de la Agenda 2030. Listo, creo que estamos excedidos de tiempo. Bueno, gracias Arturo. Dos o tres cosas antes de finalizar. Primero, el próximo curso es el día sábado 27. El tema es la tecnología y trabajo, muy específicamente. Va a estar a cargo de Jorge Sacanini. Y bueno, los links van a ser lo mismo. Los vamos a reenviar. Va a haber información previa también. Y un tema que en esto que me ayude Manuel, o sea, estamos organizando un WhatsApp con todos los participantes, donde vamos a mandar información adicional sobre lo que se planteó hoy, vamos a intercambiar información y también aceptaríamos de muy buen grado las críticas, porque evidentemente estamos innovando en una serie de cosas y quisiéramos, digamos, ver en qué nos estamos equivocando para poder modificar en los sucesivos encuentros. Bueno, dicho esto, no sé, ahí José Luis levantó la mano, alguna cosa en particular. Listo. Sí, José. Cortito, Quique. Yo estuve grabando la charla de Juan Carlos y los debates de nuestro grupo a través de WhatsApp. Así que sería bueno para la otra que algún compañero grabe. Yo voy a comunicar la grabación a un WhatsApp que ustedes me indiquen o a través de la compañera Elba de la Universidad de Puerto Rico, para que sirva, para que no se pierdan todos los aportes y luego se desgrabe y sirva para reafirmar la síntesis que se han hecho, ¿sí? Así que eso lo planteo para la próxima, que alguien pueda grabar los debates, cosa que se tenga la riqueza de todos los aportes, ¿sí? Me parece bien, pero esto es una consulta que hago a Manuel. ¿No se graba todo? ¿No está Sí, todo se está grabado? grabando todo, se está grabando No, todo y también se va a aparte desgrabar en texto, así que no hay problema. del grupo general. ¿En las comisiones también se grabó? Ah, perfecto, bueno. Sí, correcto. Pero, bueno, José Luis, yo no sabía eso. No, gracias a José Luis, inclusive hemos hecho un respaldo de Gracias. grabación en Google, así que no hay problema. Bueno, eso lo podemos subir al WhatsApp para ver aquel que quiera mirar algún detalle o retomar o a tomar notas de algunas cosas más importantes. Bueno, lo del ¿Qué? WhatsApp, no sé cómo se organiza eso, Manuel, vos dirás. Esta semana lo organizamos y nos estamos comunicando con todos. Se ha puesto en el chat la autoevaluación para poder tener algún marco de referencia también del aprendizaje de hoy. Eso es un poco el circuito, el círculo que había pensado la comisión organizadora de la parte académica. No, desde ya muy agradecido a Juan Carlos por su exposición, que ha sido muy, muy buena, y a todos los compañeros que han participado activamente y que verdaderamente han surgido cosas muy, muy interesantes, y esperamos poder sostener, digamos así, esta dinámica en los próximos cursos. ¿Qué más puedo decir? Bueno, nos vemos el próximo, el sábado 27. Claro que sí. Y a preparar el asado, Quique, porque mañana es un partido importante. Un abrazo a la distancia a todos ustedes y disfrutemos de Gracias a todos y nos vemos. Un abrazo. Somos amigos, Quique y Maritza, Arturo y Jorge, todos en amistad. Silvano y Eduardo, Ramón y Manuel. Aquí en el programa vamos sin parar. En el programa vamos sin parar. En el programa de formación sindical, todos unidos creando un ideal. Con ganas y fuerza vamos a luchar por nuestros derechos siempre sin dudar. En el programa de formación sindical, todos unidos creando un ideal.
avanzar. Estamos más cerca de nuestro lugar.